Jamás pensé que llegaría a un punto en el que necesitara preguntarle a alguien más si lo que veía, sentía o pensaba era real. Pero así empieza esta historia. Con una mujer mirando su propio reflejo, dudando de su propia mente. Me llamo Elena. Tengo 39 años. Y durante 8 de ellos, estuve casada con un hombre que me convirtió en una sombra. Mi esposo, Daniel, tenía un talento especial para hacerme sentir pequeña. Nunca levantó la mano contra mí. Nunca gritó. Nunca se enfureció como en esas historias que uno escucha. No. Él usaba un arma mucho más silenciosa, más fina, más devastadora. La duda. Estás exagerando, Elena. Otra vez imaginando cosas. No puedes confiar ni en tu memoria, ¿te das cuenta? Si sigues así, la gente va a pensar que estás mal de la cabeza. Loca. Esa palabra se volvió la música de fondo de nuestro matrimonio. Al principio, me reía. Después me molestaba. Más tarde, me hería. Hasta que, un día, simplemente, me la creí. Y cuando una mujer deja de creerse a sí misma, deja de existir, todo comenzó meses antes del final. Pero ahora lo veo claro. Daniel empezó a viajar por trabajo. Era consultor internacional, o eso decía. Pero cada vez que regresaba, venía más distante y más defensivo. ¿Por qué no respondiste mis mensajes?, le preguntaba yo, con cautela, midiendo cada sílaba. Ay, Elena, ya empezamos, suspiraba él, como si yo fuera una niña caprichosa. Estaba en reuniones. ¿Qué parte no entiendes? Me callaba. Siempre me callaba, porque discutir con él era como golpear una pared acolchada. Nunca hacía ruido, pero te desgastaba hasta quedarte sin aliento. Una noche, mientras él dormía profundamente, su teléfono vibró. No suelo mirar lo que no es mío, pero algo en mi pecho se tensó. Ese instinto primitivo que tienen las mujeres cuando algo no encaja. Miré la pantalla. Un nombre desconocido. Marisol, un corazón, al final del mensaje. Sentí un pinchazo de electricidad. Toqué la notificación. El celular pidió reconocimiento facial. Falló. Otra vez. Y otra. Daniel abrió los ojos de golpe. Me miró como si hubiera descubierto un crimen. ¿Qué haces? Su voz era tranquila, pero sus ojos eran acero. Solté el teléfono como si quemara. Sonó yo solo. Me interrumpió con una sonrisa fría. Te estás volviendo paranoica, Elena. La palabra cayó entre los dos como una sentencia. Paranoica. Durante días, repitió ese término como si estuviera describiendo un diagnóstico médico. Yo intenté convencerme de que tal vez sí estaba exagerando, imaginando cosas, deformando la realidad. Eso es lo que hace el gaslighting. Te roba el mapa de tu propia mente. Pero el cuerpo no miente. Y el mío sabía que algo estaba terriblemente mal. Empezaron a llegar extractos bancarios con cargos internacionales, hoteles, restaurantes, compras que yo no había hecho, cargos en moneda extranjera. ¿Qué es todo esto?, pregunté una tarde, mi voz temblando más de lo que hubiera querido. Trabajo, Elena respondió sin siquiera mirarme. Pero claro, tú no entenderías eso. Yo sabía que mentía. Lo sabía con una claridad que no podía negar. Pero cuando se lo dije, rió. Me preocupas, murmuró, acercándose con ese falso tono protector. Estás viendo problemas donde no los hay. ¿Has pensado en hablar con alguien? Un profesional, digo. Ahí estaba. La puñalada, el giro final de la manipulación. Cuando un hombre quiere destruirte sin mancharse las manos, lo primero que hace es cuestionar tu cordura. La gota final llegó con una simple equivocación, o lo que él creyó
que sería una equivocación. Daniel salió a otra reunión urgente. Al despedirse, olvidó apagar la computadora de su despacho. Yo entré para dejar unos documentos. La pantalla estaba encendida. Un correo abierto. Y un mensaje que detuvo mi respiración. Mi amor, te esperamos. Matías pregunta cuándo vas a volver a casa. Adjunto a ese mensaje, había una foto. Un niño de 5 o 6 años. Cabello oscuro. Ojos grandes. Y Daniel abrazando a una mujer joven. Yo no grité. No lloré. No rompí nada. Solo sentí un silencio profundo, tan inmenso, que parecía tragarse cada rincón de la casa. Mi esposo tenía una segunda vida, en otro país, con otra familia, con un hijo. Y de pronto, todo cobró sentido. Los viajes, las excusas, las risas apagadas al teléfono, las noches en que no regresaba. Mi mundo se quebró en un segundo. Entonces escuché la llave en la puerta. Daniel había vuelto, y yo seguía allí, frente al correo que destruía su mentira perfecta. Lo miré. Daniel se quedó congelado en el umbral de la puerta al verme allí, de pie, frente a su computadora aún encendida. Durante un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos que jamás había visto. Miedo. No miedo a perderme. Miedo a ser descubierto. ¿Qué estás haciendo en mi despacho?, preguntó al fin, su voz más baja de lo normal. No respondí. Simplemente me hice a un lado para que pudiera ver la pantalla. La foto seguía allí, brillando como una puñalada de luz. Él abrazando a la mujer, el niño mirándolo con adoración. Daniel tragó saliva. Su mandíbula se tensó. «Eso no es lo que piensas», dijo. Me reí. No era una risa normal. Era hueca, rota, irreconocible en mi propia boca. «Ah, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Una conferencia en familia? ¿Un proyecto educativo? ¿Un curso de paternidad en el extranjero?» Se acercó un paso, y ahí apareció la máscara que conocía tan bien, la del hombre calmado, razonable, comprensivo, que solo busca ayudarme. «Elena, estás sacando conclusiones apresuradas. No deberías invadir mi privacidad. Eso es grave». Yo di un paso atrás. «¿Grave?», repetí. «Grave es vivir una vida entera con un hombre que me mira a los ojos cada mañana, sabiendo que tiene otra familia». Su rostro cambió de golpe. Se volvió frío, matemático. Conocía ese gesto. Era el modo en que evaluaba qué pieza mover para ganar la partida. «No estás bien», dijo despacio. «Últimamente estás muy alterada. Creo que estás confundiendo cosas. Me preocupa que estés perdiendo contacto con la realidad». Ahí estaba. El golpe maestro, gaslighting, en su máxima precisión. Pero esta vez ya no funcionaría. «La realidad está en esa foto», contesté, señalando la pantalla. «Y casualmente, la realidad tiene tu cara». Daniel apretó los labios. Su nariz se ensanchó con una respiración profunda, pero aún así intentó mantener la compostura. «Esa mujer es una colega», mintió sin parpadear. «Y el niño te llama papá», estallé. Él pareció romperse por dentro. Solo por un instante. Luego volvió a su guión. «Necesitas descanso», susurró, acercándose como si yo fuera una criatura frágil. «Has estado estresada. Podemos buscar ayuda. Juntos». Me aparté como si su mano fuera veneno. «No vuelvas a tocarme». Su expresión se oscureció. No gritó. No golpeó. Nunca lo hacía. Pero su silencio era un cuchillo que conocía demasiado bien. Esa noche no dormimos en la misma habitación. Él cerró la puerta de su despacho.
Yo me quedé en la sala, abrazando mis rodillas, temblando no de miedo, sino de claridad. Cuando una mujer pasa años siendo gaseada psicológicamente, el día que la verdad aparece, ya no hay vuelta atrás. Porque la verdad no solo te despierta, te incendia. Por la mañana, Daniel actuó como si nada hubiera pasado. Preparó café, puso la radio, ajustó su reloj. Anoche estabas alterada, dijo con voz suave, como si yo fuera una paciente. No quiero que sigas sintiéndote así. Podemos ir a ver a un terapeuta. Yo voy contigo. No necesito un terapeuta, respondí sin mirarlo. Necesito respuestas. Él suspiró, teatral. Te las di. No, me diste excusas. Dejó la taza, con demasiada fuerza sobre la mesa. Ese pequeño golpe fue la primera fisura real en su fachada. Elena, te lo diré una sola vez, dijo, inclinándose hacia mí. Si sigues con esta fantasía, vas a destruir este matrimonio. Lo miré fijamente. Tú lo destruiste hace años. Yo solo estoy recogiendo los restos. Sus ojos brillaron con furia contenida, pero, aún así, sonrió. Esa sonrisa fue peor que cualquier grito. ¿Sabes qué es lo que más me entristece?, dijo, con voz suave y venenosa. Que realmente creas que podría tener otra vida. No lo creo, susurré. Lo sé. Sus pupilas se dilataron, se quebró, por dentro. Aunque intentara ocultarlo, ese día, cuando él salió para otra reunión urgente, tomé la decisión más importante de mi vida: seguirlo. Me puse una chaqueta. Guardé el celular en modo silencioso y esperé a que su coche doblara la esquina. A los pocos minutos, pedí un taxi y le indiqué seguir la misma dirección. El conductor me miró desde el retrovisor. ¿Problemas?, preguntó. Solo quiero entender algo, respondí. Durante 15 minutos, seguimos al coche de Daniel. Él conducía como siempre, seguro, confiado, creyéndose intocable, hasta que llegó a un estacionamiento cercano al aeropuerto. Mi corazón martillaba. «Deténgase aquí», le pedí al taxista. Pagué, bajé y caminé con cuidado entre los autos. Lo vi abrir la cajuela, sacar una maleta mediana no de trabajo y ponerse una chaqueta distinta. Después, miró su reloj y entró al aeropuerto. Empujé el miedo al fondo del pecho. Lo seguí entre la multitud. Se detuvo frente a la pantalla de vuelos internacionales. Y ahí, frente a mis ojos, vi la confirmación final. Daniel tenía un ticket de vuelo. Destino: Santiago de Chile. Mi respiración se cortó. Chile. La bandera que había visto en el mensaje de Marisol no era paranoia. No era imaginación, no era locura, era la verdad. La verdad que él había intentado enterrar dentro de mi cabeza. Y en ese momento lo supe. Si quería descubrir toda la historia, tenía que subirme al mismo avión. El aeropuerto era un universo aparte. Maletas rodando, anuncios metálicos por los altavoces, familias abrazándose, desconocidos corriendo para no perder su vuelo. Y entre todo ese caos, ahí estaba él, mi esposo, el hombre que durante años me llamó loca, paranoica, inestable. Daniel caminaba con una seguridad insultante, como alguien que no teme ser descubierto porque está convencido de que nadie jamás dudaría de él. Lo seguí a distancia, tragando el terror que me ardía en la garganta. Él se detuvo frente al control de seguridad, sacó su pasaporte, su boleto y avanzó. Yo me quedé atrás, respirando hondo. Tenía dos opciones: volver a casa y permitir que él reescribiera una vez más mi realidad, o seguir adelante y encontrar la verdad que me había sido negada durante años. Elegí avanzar. Me acerqué al mostrador,
La empleada me recibió con una sonrisa cansada. ¿Destino? Santiago de Chile. Respondí sin dudar. Mis manos temblaban mientras buscaba mi tarjeta de crédito. Daniel había hecho todo lo posible por destruir mi autoestima, pero no había logrado quitarme algo esencial: mi capacidad de actuar. Compré el boleto. Directo. Mismo vuelo. Mismas horas. La misma ruta hacia su otra vida. Cuando pasé por el control, mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que se escucharía en toda la terminal. Me quité los zapatos, la chaqueta, vacié mis bolsillos. La cinta avanzaba. Mis pertenencias cruzaban el escáner. Yo también. Del otro lado, sentí que renacía. Por primera vez en tantos años, estaba caminando hacia algo, no huyendo de alguien. En la sala de embarque, me oculté detrás de una columna. Daniel estaba sentado frente a las ventanas, revisando su celular. Su postura era relajada, su pierna cruzada sobre la otra, su mano derecha sosteniendo la taza de café. Parecía un hombre cualquiera, un esposo fiel, un profesional viajando por trabajo. Pero yo ya sabía la verdad. Una verdad que él había tratado de aplastar dentro de mi mente, como si fuera un insecto. Saqué mi propio teléfono y miré la bandeja de entrada. Aún tenía el correo abierto de la noche anterior. La foto, la mujer, el niño, esa imagen se había clavado en mí de una forma que no sabía explicar. No era solo la traición, era la certeza de que él había vivido una vida entera donde yo no existía. Una vida donde no era la exagerada, la sensible, la que recuerda mal. Allí, en Chile, él era alguien más. Tal vez incluso era feliz. Esa idea me perforó el pecho, no porque yo quisiera verlo sufrir, sino porque comprendí algo doloroso. Nunca había sido suficiente para él. Por eso, buscó otra historia, otra mujer, otra familia, otra versión de sí mismo. Pero no iba a permitir que siguiera ocultándome aquello. No esta vez. El anuncio del vuelo sonó por los altavoces. Daniel se levantó y se dirigió a la fila. Esperé unos segundos y me incorporé también. Caminamos hacia la puerta. Él entregó su pase y avanzó por el túnel. Yo hice lo mismo, procurando no acercarme demasiado. El interior del avión olía a desinfectante y aire recirculado. Daniel buscó su asiento. 8A, junto a la ventana. Yo tenía el 26. Lejos. Demasiado lejos para vigilarlo, pero lo suficientemente cerca para no perderlo de vista al aterrizar. Mientras el avión despegaba, miré por la ventana. Las luces de la ciudad se convirtieron en puntos brillantes, luego líneas borrosas, después nada. Una lágrima cayó sin que pudiera detenerla. Me la limpié rápido. No estaba llorando por él. Lloraba por mí. Por la mujer que fui. Por la mujer que me obligó a hacer su manipulación. Por los años en los que creí que estaba rota, cuando en realidad él era quien me quebraba. Y lloraba por la mujer que ahora estaba en ese avión, desobedeciendo la voz que él había implantado en mi cabeza. La voz que me decía: estás imaginando cosas. Te estás volviendo loca. Nadie te va a creer. Sin mí no eres nada. Miré mis propias manos. Temblaban, pero no de miedo. Temblaban de libertad. Cuando aterrizamos, sentí el calor del verano chileno golpeándome el rostro. Daniel salió primero. Lo seguí a distancia prudente por el aeropuerto. Él caminaba rápido, muy rápido, como si alguien lo esperara. Y alguien lo estaba esperando. Una mujer de cabello oscuro, vestida con ropa sencilla pero bonita, estaba apoyada contra una columna. Tenía una sonrisa suave.
En sus brazos llevaba una mochila pequeña de niño. Cuando vio a Daniel, su rostro se iluminó como si el sol hubiera salido de golpe. Él también sonrió, una sonrisa que jamás le había visto. Ella le besó la mejilla. Él la abrazó por la cintura. Y entonces ocurrió. El niño, el mismo niño de la foto, salió corriendo desde detrás de un pilar y gritó: «¡Papá!». Daniel se agachó y lo levantó en brazos. Yo lo vi todo, sin parpadear, sin respirar, sin moverme. La escena era tan perfecta, tan amorosa, tan íntima, que hubiera sido hermosa si no me estuviera desgarrando el alma. Mi esposo tenía una familia, completa, real, viva, y yo había sido su sombra paralela durante años. Mi mundo se partió en dos, y entendí, con una claridad brutal, que lo que venía ahora no era solo descubrir la verdad, era enfrentarla. Me quedé allí, entre la multitud del aeropuerto, mirando una escena que habría partido el corazón de cualquier mujer, pero que a mí me destruyó de una forma distinta. Porque no era solo la traición, era la vida paralela. La mentira cuidadosamente construida. El Daniel que yo conocía y el Daniel que estaba viendo. El hombre que me decía que exageraba, que imaginaba cosas, que veía fantasmas donde no los había, ahora estaba allí, riendo con una mujer que jamás había nombrado, abrazando a un niño que claramente llevaba su sangre. Durante años me había hecho creer que mi intuición era una enfermedad, pero lo que estaba viendo era la cura más cruel del mundo. Quise vomitar, quise gritar, quise correr hacia él y exigirle una explicación, pero no lo hice, no porque tuviera miedo, sino porque, por primera vez en nuestra historia, yo tenía la ventaja. Él no sabía que yo estaba allí, no sabía que lo había seguido, no sabía que la mujer que él había intentado silenciar estaba frente a la verdad. Me escondí detrás de un pilar, controlando la respiración. Los observé como si fueran actores en una obra que yo nunca compré boleto para ver. La mujer Marisol, supuse, le acarició el rostro a Daniel. Él le tomó la mano. El niño, feliz, habló de algo mientras señalaba un juguete en su mochila. Elena, la esposa invisible, era una espectadora más. No sabía qué dolía más: que Daniel tuviera una vida conmigo donde yo no existía, o que tuviera una vida sin mí donde era feliz. Siguieron caminando hacia la salida. Yo detrás, a una distancia calculada. No podía perderlos. No ahora. Marisol miraba a Daniel como si él fuera un milagro. No la juzgaba. Ella no sabía quién era yo. No sabía en qué red de mentiras había caído. Yo tampoco sabía si él la gaslightearía, igual que a mí algún día, o si con ella era distinto. Las personas así no cambian. Solo cambian de víctima. Afuera, un auto los esperaba. Un sedán gris, antiguo pero cuidado. Daniel guardó la maleta en la cajuela y se subió en el asiento del pasajero. Marisol se colocó al volante y el niño fue directo a su sillita infantil. No parecían una aventura, no parecían un error, parecían una familia. Y eso me encendió algo adentro. No odio, no celos, justicia. Tomé otro taxi. ¿A dónde?, preguntó el conductor. Observé cómo el auto de ellos se alejaba. Sígalos, por favor. Sin que nos vean. El hombre levantó una ceja. ¿Problemas con su marido? Problemas con la verdad, respondí, mirando por la ventana. Él no preguntó más. Seguimos al sedán gris por varias calles. Pasaron por avenidas anchas, luego por barrios más tranquilos, después por una zona residencial donde las casas tenían jardines pequeños y ropa colgada al sol. Finalmente,
El auto de Daniel se detuvo frente a una casa de 2 pisos, color beige, con macetas en la entrada. Una casa normal. Una casa feliz. Una casa que no era la mía. Los observé bajar. El niño corrió hacia la puerta. Marisol lo alcanzó y abrió con su llave. Daniel, sin prisa, miró alrededor y entró después, como si fuera su hogar, como si siempre lo hubiera sido. Sentí que el aire se espesaba. Me llevé una mano al rostro. No estaba llorando. Mis ojos ardían, pero no caía una sola lágrima. Había pasado años, llorando por cosas que ahora entendía no merecían mis lágrimas. No iba a llorar por este hombre otra vez. ¿Quiere acercarse?, preguntó el taxista. Negué lentamente. No, no todavía. Me quedé unos segundos observando la puerta que se había cerrado detrás de ellos. Pensé en todas las noches que me dejó sola con excusas vagas, en los días que llegó agotado cuando ahora sabía que venía de aquí, en las veces que me llamó tóxica, histérica, controladora, simplemente porque sospechaba la verdad. No, no iba a tocar esa puerta. Él merecía algo peor que un escándalo. Merecía que yo lo mirara a los ojos cuando ya no pudiera mentir más. Descendí del taxi, no para acercarme, sino para observar. Me apoyé contra un árbol al otro lado de la calle, respirando hondo. Estaba empezando a oscurecer. Las luces de la casa se encendieron una a una. Vi sombras moviéndose a través de las ventanas. Daniel cargando al niño. Marisol poniendo la mesa. Risas. Conversaciones. Una vida normal. La vida que él me negó. Un perro ladró a lo lejos. Un vecino pasó en bicicleta. Un olor a pan tostado salió de una casa cercana. Todo era tan cotidiano que dolía. ¿Daniel pensaría en mí mientras cenaba? ¿O para él, yo era solo un requisito legal? ¿Un personaje secundario en su historia principal? Yo no era secundaria. No más. De pronto, se abrió la ventana del segundo piso. Daniel apareció. Hablaba por teléfono. Reconocí sus gestos, el movimiento de sus cejas, la forma en que apretaba los labios cuando estaba mintiendo. Sí, amor, ya llegué, decía. El vuelo fue largo. Te llamé, ni bien pude. Amor. ¿Lo decía por costumbre en mi casa? ¿O lo decía aquí, para otra mujer? ¿O tenía un tercer escenario donde usaba esa palabra, como si no significara nada? Mientras hablaba, miró hacia la calle. Tuve que pegarme al árbol para que no me viera. Mi corazón golpeaba con rapidez, pero no de miedo, de determinación, porque entendí algo crucial. Daniel no tenía 2 vidas. Tenía 3. La que vivía conmigo, la que vivía con Marisol, y la que vivía dentro de su propia mentira. Y yo estaba a punto de destruir las 3. Cuando la ventana se cerró, di media vuelta y comencé a caminar calle abajo. No podía enfrentarlo todavía. Primero necesitaba pruebas. Necesitaba un plan. Necesitaba reconstruir mi mente y mi fuerza para destruir la suya. Y lo sabía. Cuando una mujer deja de creerle a su verdugo, ese verdugo empieza a temerle. Y Daniel aún no lo sabía. Pero yo ya había despertado. Caminé durante varios minutos sin rumbo, sin sentir el cansancio, sin pensar en la distancia. Lo único que se movía dentro de mí era una voz que Daniel había apagado durante años, pero que ahora rugía como un animal liberado. No estás loca. No te lo imaginaste. Siempre tuviste razón. Y por primera vez, esa voz era más fuerte que la suya. Me detuve en una calle tranquila, donde las luces amarillas de los faroles parecían derretirse sobre la acera. Ahí, al lado de un kiosco cerrado, respiré hondo y saqué mi celular. Tenía que pensar. No podía simplemente irrumpir en su otra vida. No podía confrontarlo sin más.
No podía permitir que él girara todo nuevamente a su favor, como había hecho siempre. Daniel tenía un talento peligroso: convertir su mentira en mi culpa y su traición en mi imaginación. El gaslighting había sido su arma más perfecta, pero ahora yo necesitaba la mía. Decidí caminar de vuelta hacia la casa de Marisol. No demasiado cerca, no lo suficiente como para levantar sospechas, pero sí para observar, para estudiar, para entender en qué clase de mundo vivía él cuando no estaba conmigo. Me apoyé en la esquina opuesta, semioculta por un coche viejo. Desde allí tenía una vista imperfecta, pero suficiente, de la fachada de la casa. De pronto, la puerta se abrió. Daniel salió, solo. Cerró la puerta con cuidado, como si no quisiera hacer ruido. Levantó el cuello de su chaqueta. Miró a ambos lados. Mis músculos se tensaron. ¿Habrá sentido algo? ¿Sabrá que lo sigo? ¿O simplemente es un paranoico más cuidadoso que yo? Él comenzó a caminar hacia la avenida, con el paso rápido de alguien que tiene una cita secreta. Yo esperé 12 segundos exactos antes de seguirlo. Una mujer con el corazón roto aprende tiempos, aprende silencios, aprende sombras. Caminamos así por un largo tramo, él sin saber, yo sin ser vista. Finalmente, dobló en una calle que conducía a un pequeño restaurante. Una fachada cálida, luces tenues, música suave. No era elegante, pero tenía encanto. Lo observé desde la distancia. Entró y se sentó en una mesa al fondo. No pidió comida. Sacó su celular. Mi cuerpo entero se tensó. Sabía ese gesto. Sabía esa postura. Sabía ese tipo de silencio. Daniel iba a mentir. Otra vez. Apreté los dientes y me acerqué un poco más, lo justo para verlo sin entrar. La música suave del interior llegaba amortiguada a la calle, pero su rostro iluminado por la pantalla se veía nítido. Marcó un número. Esperé. Entonces lo escuché. No claramente, pero lo suficiente. Sí, Elena, ya llegué. El trabajo está complicado aquí. Te llamo más tarde, ¿sí? Sentí que una ola helada recorría mi espalda. ¿Me estaba llamando a mí? ¿Ahora? En ese restaurante, a pocos metros de su otra vida, saqué mi teléfono. Estaba en silencio. La pantalla se encendió. Daniel llamando. Mi respiración se cortó por un segundo. Era como ver un truco de magia, uno que yo ya conocía demasiado bien. Contuve la rabia, la náusea, el temblor. Deslicé el dedo para contestar. «Hola», dije, con una voz tan calma que ni yo reconocí. Del otro lado, su tono fue impecable, tibio, amable, familiar. «Amor, recién me desocupo. Fue un día largo. Lo siento si no respondí antes». Lo miraba desde afuera del restaurante, mientras él decía exactamente lo contrario de lo que hacía. Por primera vez, comprendí completamente su método. Daniel no mentía para ocultar, mentía para construir realidades paralelas. Una para mí, una para Marisol, una para quienes quisieran creerlo. Un hombre así no teme la verdad, solo teme que dos verdades se crucen entre sí. «Está bien», respondí, manteniendo la voz neutra. «Descansa». «Gracias, amor», susurró él, con una suavidad que ahora me sonaba venenosa. «Te llamo mañana». Colgó. Luego dejó el teléfono sobre la mesa y recostó la cabeza contra el respaldo. No parecía arrepentido, no parecía nervioso, no parecía dividido entre dos mujeres. Parecía relajado, como si controlar dos vidas fuera tan fácil como cambiar de camisa. Pasó media hora antes de levantarse y salir del restaurante. Yo me escondí detrás de un árbol. Lo vi caminar por la avenida,
tranquilo, silbando incluso. Entonces, algo inesperado ocurrió. No volvió directamente a la casa. Dobló por otra calle. ¿A dónde va ahora? ¿A una tercera vida? El corazón me martillaba en las costillas. Lo seguí. Las luces de la noche chilena reflejaban sombras largas en el pavimento. El viento movía algunas hojas secas. Daniel caminaba con ese ritmo seguro que siempre había tenido, ese ritmo que había confundido tantas veces con estabilidad. Pero ahora lo veía tal como era. Un hombre peligrosamente confiado. Finalmente, se detuvo frente a un edificio pequeño. Sacó una llave. Subió 2 escalones. Entró. Un tercer lugar. Un tercer escondite. ¿Otra mujer? ¿Otro secreto? Me acerqué hasta la acera de enfrente. Miré hacia arriba. Luz en el segundo piso. Una sombra moviéndose. Su silueta. Solitaria. ¿Por qué venía aquí después de ver a su familia? ¿Qué guardaba en ese lugar? El misterio se volvía más oscuro. Y yo sabía una sola cosa. Si quería destruir sus mentiras, necesitaba romper el patrón. Entrar donde él creía que nunca entraría. Descubrir lo que él jamás me permitiría ver. Y esa noche, por primera vez, estaba dispuesta a cruzar la línea. Me quedé frente a aquel edificio estrecho, con la sensación de que acababa de encontrar una pieza del rompecabezas que Daniel jamás tuvo intención de mostrarle a nadie. La casa con Marisol era su refugio emocional. El aeropuerto era su tránsito entre mundos. Pero aquel lugar, ese lugar, era distinto. Era su escondite, su guarida, su verdadero centro de operaciones, el único espacio donde podía quitarse todas sus máscaras. Me quedé unos segundos observando la fachada. Era gris, vieja, sin detalles que llamaran la atención. 3 ventanas arriba, 2 abajo, una puerta que parecía haber sido pintada muchas veces. Nada especial, justo como a él le gustaba para ocultar su vida. Saqué mi celular. Tomé una foto de la entrada, otra del número del edificio, otra de la calle. Metódica, precisa, fría. Mi corazón latía como si quisiera romperme las costillas, pero mi mente estaba más despierta que nunca. Esperé. Conté los minutos. No vi entrar ni salir a nadie más. Solo estaba él allí dentro. ¿Por qué venía aquí después de ver a Marisol? ¿Qué escondía en este rincón del mundo? ¿Acaso era su verdadero hogar? ¿Y los demás, solo escenarios? Pasaron 40 minutos. 40 minutos en los que no pude moverme, en los que apenas respiraba. Estaba decidida a entrar, a descubrir qué había allí dentro. Pero sabía que hacerlo sola era arriesgado. Entonces, me di cuenta. No estaba sola. No esta vez. Porque la Elena que él moldeó durante años estaba muerta. En su lugar estaba de pie una mujer que, por primera vez en mucho tiempo, sabía exactamente lo que estaba viendo. Y sabía que tenía que entrar, con cuidado, con estrategia, sin impulsos. Me acerqué a la puerta, no para abrirla, no era tan imprudente, sino para observar los detalles, marcas de desgaste, cámaras, cerraduras. Noté que no había sistema de vigilancia externo, nada que protegiera la entrada. Ese era el primer error de Daniel, su exceso de confianza. Retrocedí unos pasos y miré hacia arriba. La ventana del segundo piso tenía una ligera rendija abierta. Una cortina beige se movía apenas con el aire. Si subía, podía ver algo o escuchar algo. Mi cuerpo entero temblaba, pero no retrocedí. Caminé hacia un costado del edificio, donde había una escalera de emergencia estrecha, oxidada en las esquinas. La probé con el pie. Crujió, pero aguantó. Subí despacio, peldaño por peldaño, cuidando no hacer ruido,
El metal, helado, se aferraba a mis manos. Mi respiración era tan suave que apenas la sentía. Cuando llegué a la altura de la ventana, me asomé con cuidado, apenas unos centímetros. No quería arriesgarme a ser vista. Y entonces lo vi. El interior no era el de un departamento común. No había muebles cómodos, ni fotos, ni rastros de vida cotidiana. Era un despacho. Sí, un despacho. Con una mesa grande, llena de papeles, carpetas, un ordenador portátil, documentos extendidos como si estuviera organizando algo importante. Y allí, en el centro, un detalle que me heló la sangre. Una carpeta azul, con el nombre M. Rivera, custodia. Fruncí el ceño. ¿Custodia? ¿Custodia de quién? ¿De Marisol? ¿Del niño? ¿De otra persona? Mi mente comenzó a girar. Daniel caminaba dentro de la habitación, revisando documentos, tomando notas, hablando por teléfono. Al principio, no podía escuchar bien, así que acerqué un poco más el oído, apoyando la mano en la pared para mantenerme en equilibrio. Sí, ya llegué, decía él en voz baja. Mañana tengo la firma y después regreso. ¿Firma? ¿Firma de qué? Sí, tranquila continuó. A ella la dejé estable. Todavía cree que estoy de viaje por trabajo. ¿A ella? ¿Yo? Como si yo fuera un proyecto, un experimento, un asunto pendiente. La furia trepó por mi garganta como una llamarada. Estuve a punto de golpear el vidrio, de gritar su nombre, de exigirle una explicación, pero no lo hice porque vi algo más. Algo que me paralizó. Sobre la mesa había una segunda carpeta, más gruesa, con un título en mayúsculas. Divorcio. E. Martínez. Mi nombre. Mi cuerpo dejó de temblar. Se volvió piedra. Divorcio. Daniel ya tenía todo preparado, organizado, planificado. Me iba a dejar, en silencio, sin aviso, sin remordimientos. Probablemente iba a acusarme, como siempre, de inestabilidad, de sensibilidad excesiva, quizás incluso de paranoia. Tal vez intentaría internarme, como había insinuado tantas veces. Ese era su final perfecto, liberarse de mí, sin asumir ninguna culpa. De pronto, su teléfono sonó. «Hola», Amor respondió, y su tono cambió al instante, volviéndose más cálido, más suave. «Sí, estoy aquí». «No, Elena no sospecha nada». Sentí un nudo en el estómago. «Sí, mañana podremos firmar todo», añadió. «En cuanto tenga la custodia, nos vamos a tu ciudad». «Sí, con Matías también». «Custodia. ¿Del niño?» «Del hijo que tenía con Marisol». Mi respiración se cortó. No solo vivía una doble vida, no solo me gaslighteaba, estaba planificando irse con ellos definitivamente. Abandonarme sin explicaciones, borrarme como si nunca hubiera existido. Su segunda vida no era un secreto, era un reemplazo, deliberado, frío, perfectamente diseñado. Y yo lo estaba viendo desde afuera de su ventana. La mujer que él creía rota, débil, manipulable, estaba allí, presenciando su ruina. Me alejé lentamente, sin hacer ruido. Bajé la escalera metálica sin mirar atrás. Cuando mis pies tocaron el suelo, lo supe con una claridad brutal. No iba a permitir que él controlara el final de esta historia. El final sería mío. Y Daniel todavía no tenía idea de lo que yo era capaz de hacer cuando ya no me quedaba nada que perder. Caminé sin rumbo claro, pero con una claridad brutal en la mente. Durante años, Daniel se había encargado de definir qué era real y qué no en mi vida. Me decía qué recordar, qué olvidar, qué sentir, qué negar. Me había borrado a mí misma de mi propia historia. Pero esa noche
frente a su despacho oculto, con mi nombre escrito en una carpeta de divorcio, algo se rompió, y algo nuevo nació. Elena, la esposa confundida, ya no existía. Quedaba solo Elena, la testigo. Y pronto, Elena, la acusadora. Encontré un pequeño hostal a pocas cuadras del edificio. La recepcionista, una mujer de cabello recogido y ojos cansados, me miró con curiosidad. ¿Habitación para una persona? Sí, respondí. Solo por unos días. Mientras me entregaba la llave, mi mente seguía repitiendo las imágenes de la noche. La casa, el niño, la mujer, el despacho, las carpetas, la palabra custodia, la palabra divorcio. Entré en la habitación, cerré la puerta y me dejé caer sobre la cama, sin siquiera quitarme los zapatos. Por primera vez en mucho tiempo, no lloré. Saqué mi celular. Tenía batería suficiente. Abrí la cámara y empecé. Grabé mi rostro, con las ojeras marcadas, los ojos enrojecidos pero secos, la voz baja. Mi nombre es Elena Martínez, dije, mirándome directamente en la pantalla. Estoy grabando esto desde Santiago de Chile, porque mi esposo me ha hecho creer, durante años, que estaba loca. Hice una pausa. Respiré hondo. Continué. Durante 8 años de matrimonio, Daniel jugó con mi mente. Cada vez que sospechaba algo, me decía que exageraba, que distorsionaba la realidad, que estaba perdiendo la cabeza. Sentí un nudo en la garganta, pero no iba a detenerme. Hoy lo seguí, añadí. Lo vi llegar a esta ciudad. Lo vi abrazar a una mujer llamada Marisol. Vi a su hijo llamarlo papá. Mis manos temblaron ligeramente y también vi sus documentos. Vi una carpeta con mi nombre, donde planifica mi divorcio, y otra con el nombre de ella, donde busca la custodia del niño. Tragué saliva. La verdad salía de mí, como si hubiera estado atrapada demasiado tiempo. Si algo me pasa, susurré. Si me internan, si dicen que enloquecí, quiero que esto quede registrado. No estoy loca. Soy una mujer a la que le robaron la realidad. Detuve la grabación. La guardé. La subí a la nube. La envié a mi propio correo. Al de una amiga que hacía años no veía. Al de mi hermana, con la que casi no hablaba. No sabía si alguien la vería, pero había dejado rastro. Y los rastros son la peor pesadilla de gente como Daniel. Luego comencé a hacer lo que nunca antes me había atrevido a hacer: investigar. Busqué en Internet el nombre de la fundación, que figuraba en uno de los papeles que alcancé a leer sobre su escritorio. La encontré. Una pequeña organización legal que tramitaba divorcios, custodias, acuerdos internacionales. Abrí también las fotos que había tomado. La fachada del edificio, el número, la calle, lo tenía. Sabía dónde se movía. Sabía con quién. Sabía qué planeaba. Faltaba una sola cosa: decidir cómo iba a responder. Podía hacer muchas cosas en ese momento: llamarlo, gritarle, amenazar con exponerlo. Podía llamar a Marisol, contarle la verdad, destruirlo frente a ella. Pero entendí algo importante. Daniel llevaba años preparándose para ese tipo de escena. La escena donde yo estallaba emocionalmente y él quedaba, como el hombre razonable, frente a los demás. Ya lo imaginaba. Perdónala. No está bien. Ella se imagina cosas. Ha tenido problemas de estabilidad. No iba a darle ese espectáculo. La venganza no podía ser un impulso. Tenía que ser un proceso. Silencioso, metódico, irrefutable. Al día siguiente, me levanté temprano. Me puse ropa cómoda, atada el pelo, y salí con determinación. Volví a la casa de Marisol. Esta vez, no para seguirlos, sino para observar
cómo funcionaba su rutina. Me quedé en una esquina, con un café en la mano, fingiendo ser una transeúnte más. A las 8:30, la puerta se abrió. Marisol salió con el niño. Lo tomó de la mano. Llevaban mochilas pequeñas, como de colegio. No había señal de Daniel. Me acerqué lo suficiente como para escuchar. «Apúrate, Matías, que vas a llegar tarde», decía ella, con una ternura que me apretó el pecho. Se alejaron calle abajo. Los observé hasta que doblaron en la esquina. Luego miré la casa otra vez. Tenía la sensación de que Daniel no estaba allí. Seguramente habría regresado a su escondite, a su oficina secreta, a terminar los detalles de mi desaparición legal. Perfecto. Ese era mi tiempo. Caminé hacia la casa. No para entrar, solo para ver el buzón. Había cartas, folletos, facturas, sobres sencillos, y uno con membrete de la misma fundación que había visto en su escritorio. Lo memoricé. Dirección, teléfono, logo. Tomé una foto rápida del sobre. No lo abrí. No quería ensuciarme las manos todavía. Retrocedí y me alejé. Tenía suficiente material para un primer movimiento: pruebas visuales, ubicaciones, nombres de instituciones, una grabación, su otra vida en carne y hueso. Pero había algo más que necesitaba, algo que sabía que sería la estocada final. No bastaba con desenmascararlo ante Marisol, no bastaba con exponerlo ante un juez, no bastaba con decir «me engañó». Yo quería que Daniel sintiera lo que yo había sentido, dudar de todo, no reconocer su propio reflejo, no saber qué parte de su vida era verdad. Y, para eso, tenía que hacer algo que jamás pensé que podría hacer: convertirme, por un tiempo, en la mujer que él había creado, pero esta vez usando su propio juego en su contra. Volví al hostal y me paré frente al espejo. Me miré largo rato. La mujer reflejada no era la misma que salió de casa días atrás. Tenía ojeras, sí, pero también tenía algo nuevo en la mirada: decisión. Saqué mi teléfono. Busqué el número de Daniel. Lo miré en la pantalla. Iba a jugar su juego. Lo pulsé. Sonó una vez, 2, 3. Atendió. «Elena, amor». Su voz sonó estudiadamente cansada, con ese matiz de trabajo duro. ¿Qué tanto practicaba todo bien? Lo miré en mi propio reflejo mientras respondía. «Sí», dije, con una calma que casi me sorprendió. «Solo quería saber cómo te va en tu viaje de trabajo». Hubo un microsegundo de silencio. Después, mintió. «Agotador. Reuniones, hoteles, ya sabes». Rió. «Nada interesante». Sonreí, una sonrisa que él no podía ver, pero que me cambió la cara. «Claro», susurré. «Confío en ti». Esa frase lo relajó. «Lo sentí». «Lo sé», respondió, satisfecho. «Eres la única que me comprende de verdad». Colgué después de algunas frases más sin importancia. Lo miré al espejo otra vez. No estaba loca. Nunca lo estuve. Y ahora, por primera vez, tenía algo que él no esperaba: un plan. Y nadie sabe cómo puede terminar una historia cuando la loca deja de creer sus mentiras y empieza a escribir su propia versión. Dormí apenas 2 horas. No porque el miedo me mantuviera despierta, sino porque la claridad me mantenía alerta. A veces, cuando una mujer descubre la verdad, algo en su interior se reinicia. Y esa mañana yo ya no era un fantasma persiguiendo a un hombre. Era una mujer, siguiendo un rastro. Me levanté, me amarré el cabello, me puse una camisa simple y tomé el cuaderno del hostal. Necesitaba ordenar todo: fechas, horarios, movimientos, direcciones, papeles, nombres, llamadas,
contradicciones. Daniel ya no era un esposo, era un caso, y yo iba a resolverlo. Salí temprano, cuando las calles aún estaban húmedas por el rocío. Mi primer destino no fue la casa de Marisol, ni el edificio donde él escondía sus carpetas. Fue un lugar que nunca antes pensé visitar, el juzgado de familia. No porque quisiera iniciar un proceso, todavía, no, sino porque necesitaba entender cómo se movía Daniel legalmente. ¿Qué estaba preparando? ¿Qué documentos podía haber entregado? ¿Qué piezas estaba moviendo en silencio? Entré al edificio. Las paredes eran beige, las sillas de plástico, el ambiente demasiado frío. Una funcionaria me atendió sin levantar demasiado la vista. ¿Consulta? Sí, respondí. Necesito saber si existe algún trámite activo relacionado con custodia internacional. La mujer tecleó un momento. ¿Nombre? Respiré hondo. Daniel Rojas. Pareció no encontrar nada. Luego frunció el ceño. Hay uno que está en fase previa. No está abierto al público todavía. ¿Puedo saber qué es? Pregunté, con la voz lo más estable posible. Solo veo el tipo del trámite, no los detalles. Es una solicitud privada. ¿Tipo? La mujer levantó la vista. Custodia permanente. Sentí un golpe seco en el estómago. Custodia permanente. Probablemente del niño. Probablemente bajo su nombre. No bajo el de Marisol. Probablemente para llevárselo. ¿Hay fecha de ingreso? Pregunté. Ella leyó la pantalla. Ayer. Me quedé muda. Daniel había entrado ese papel el mismo día que llegó, el mismo día que lo seguí, el mismo día que lo escuché decir, mañana firmamos todo. No era casualidad. No era un capricho. Era un plan milimétrico. Le agradecí a la funcionaria y salí del edificio. Afuera, el aire me golpeó el rostro. Era cálido, pero a mí me pareció helado. Daniel no solo tenía otra vida, no solo tenía otra mujer, no solo tenía otro hijo. Estaba legalizando su desaparición de la mía. Se estaba asegurando custodia, papeles, direcciones, firmas. Y luego, iba a enviarme el divorcio, probablemente con un diagnóstico inventado de inestabilidad emocional para justificarlo. Me llevé una mano al pecho. Sentí mi propio pulso, como un tambor de guerra. Él pensaba cerrarme el mundo encima. Sin ruido, sin escándalo, sin que nadie escuchara mi versión. Pero esta vez, no iba a permitirlo. Mi siguiente destino fue un café, pequeño frente a la plaza. Tenía buena vista a la calle. Me senté en una mesa apartada. Pedí té y abrí mi cuaderno. Necesitaba convertir cada trozo de verdad en un arma. Casa de Marisol. Escuela del Niño. Juzgado. Edificio gris. Fundación del Sobre. Grabación. Fotos. Lo anoté todo. Cada línea de ese cuaderno era una parte de la historia que él nunca pensó que yo descubriría. Y todavía faltaba algo importante, la versión de Marisol. No para enfrentarla, no para humillarla, sino porque ella era la pieza que él más protegía. Si había algo que Daniel había subestimado, siempre era esto. Las mujeres se reconocen entre sí. Y yo sabía que Marisol no era mi enemiga. Era otra víctima potencial. O peor aún, era la única que podía creerle a él sin saber la verdad. Terminando el té, me levanté y volví a la calle donde vivía ella. El sol ya estaba alto. La ciudad despertaba. Me acerqué con cautela hacia la casa. No para entrar, no para espiar, solo para observar algo que había pasado por alto la noche anterior. La calle estaba llena de niños con mochilas, padres apurados, autos pasando. Pero en medio de todo eso, algo llamó mi atención. Frente a la casa, había un timbre digital, nada especial, excepto por un detalle.
Tenía cámara. Una cámara pequeña, moderna, apenas visible. Retrocedí un paso. Me cubrí el rostro con un movimiento instintivo. Había estado parada allí la noche anterior. Horas, expuesta. ¿Y si esa cámara grababa? Si Marisol revisaba la aplicación. Si Daniel la revisaba, me llevé una mano a la boca. ¿Me habrían visto? ¿Él sabría que lo seguí? ¿Sabría que estaba en Chile? ¿Que había visto su vida completa? Mi respiración se aceleró. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Pero luego pensé, Daniel no había actuado diferente en su despacho. No había mostrado señales de sospecha. No había cambiado su rutina. Si hubiera visto la grabación de la cámara, habría actuado. Y no lo hizo. Respiré hondo. Me calmé. Había tenido suerte. Mucha suerte. Me alejé de la casa. Y entonces lo vi. No a Daniel, sino a otra persona. Una mujer de la misma cuadra. Una vecina, sentada en una silla plegable, regando sus plantas. Una señora mayor, de cabello blanco y gafas gruesas. Me observó con curiosidad. Y yo entendí algo de golpe. Esta era la pieza que me faltaba. Las vecinas, la gente que ve todo, que escucha todo, que sabe todo sin salir de su cuadra. Me acerqué con una sonrisa suave. Ella bajó la regadera y me miró. Disculpe, dije, ¿vive por aquí? Aquí mismo, respondió, señalando la casa contigua. Quería preguntarle algo, y elegí mis palabras con precisión quirúrgica, sin dar nombres, sin mencionar a Daniel, sin revelar quién era yo. ¿Sabe quién vive en esa casa?, pregunté, con una inocencia perfectamente calculada. Ella miró la casa beige, entrecerrando los ojos. Ah, ellos. Se acomodó en la silla. Linda familia. La señora Marisol y su hijo. Se detuvo. Y el esposo. Viene de fuera. No siempre está, pero cuando llega, se nota. Mi estómago se apretó. ¿Siempre el mismo hombre?, pregunté, como quien no sabe nada. La mujer rió. Claro, mijita. ¿Quién más? Un hombre guapo, educado y trabajador. Suspiró. Llega con regalos, flores. El niño lo adora. La señora también. Sentí un pequeño mareo. Daniel había construido una imagen tan perfecta, tan impecable, que incluso los vecinos creían en ella. ¿Y ella?, pregunté. ¿Hace cuánto vive aquí? La mujer pensó un momento. Unos 5 o 6 años, quizás más. Siempre sola con el niño, hasta que él empezó a venir cada cierto tiempo. Luego añadió algo que me perforó el pecho. Él no vive aquí oficialmente, pero actúa como si sí. 5 o 6 años. Mientras estaba conmigo, mientras dormía en mi cama, mientras me decía, «Eres todo para mí». 5 o 6 años, mintiendo en 2 países. Me despedí de la vecina con educación, pero mis piernas temblaban cuando me alejé. La calle parecía normal. Los autos pasaban. Los niños jugaban. Pero yo sentía que algo gigantesco había cambiado dentro de mí. Ya no era la mujer engañada. No era la esposa confundida. No era la víctima de gaslighting. Era la mujer que sabía toda la verdad, sin fisuras, sin dudas, sin vacíos. Y ahora sí, finalmente, estaba lista para enfrentarlo. Volví al edificio gris, cuando el cielo empezaba a oscurecer. No tenía miedo, no temblaba, no dudaba. Mi historia había sido escrita por él durante demasiado tiempo. Ahora iba a escribirla yo. Empujé la puerta sin hacer ruido. Subí las escaleras. El pasillo estaba en silencio, iluminado por una luz tenue y cansada. La puerta de su despacho estaba entreabierta.
La reconocí por la rendija de luz en el suelo. Me acerqué. Lo escuché. Daniel estaba dentro, hablando por teléfono. Sí, amor. Mañana termino todo. No, Elena no sabe nada. Está tranquila, como siempre. Sonreí. Una sonrisa lenta, afilada. La sonrisa de alguien que por fin dejó de ser una sombra. Empujé la puerta. Daniel giró. Su rostro se congeló en una mezcla de miedo y rabia que jamás le había visto. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Cerré la puerta detrás de mí. Vine a escuchar tu versión, dije suavemente. La versión que siempre me negaste. Elena, por favor, estás exagerando. Estás confundida. No lo interrumpí. Por primera vez, no estoy confundida. Tú estás confundido, porque creíste que nunca te vería. Creíste que jamás entendería quién eras realmente. Él dio un paso hacia mí. Yo no retrocedí. Podemos hablar, murmuró. Todo esto tiene una explicación. Saqué mi celular. Presioné un botón. Un sonido llenó la habitación. Mi grabación. Mi voz. Mi verdad. Mi nombre es Elena Martínez. Mi esposo me ha hecho creer durante años que estaba loca. Hoy lo seguí. Hoy vi su otra vida. Daniel palideció. Tardó un segundo en comprender que ya no tenía control. Ni sobre mí, ni sobre la historia, ni sobre sí mismo. ¿A cuántas personas se lo enviaste? Preguntó con la voz quebrada. Las suficientes, respondí, para que no puedas callarme nunca más. Él abrió la boca para hablar, para explicar, para mentir, para manipular, pero yo ya no estaba allí. Ya no era la mujer que buscaba razones. Era la mujer que encontró respuestas. Me di media vuelta. Abrí la puerta. Y antes de salir, dije, no soy la versión que escribiste de mí. Soy la versión que sobrevivió a ti. Caminé por el pasillo, sin mirar atrás. Daniel se quedó en silencio. Y por primera vez, yo también. Pero era un silencio distinto. Un silencio mío. Un silencio libre. Un silencio donde él ya no tenía voz.